todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué alegría poder volverte a ver en una nueva semana. Cada semana es un reto porque queremos ofrecerte lo mejor para ti, para que tú seas edificado, para que tengas argumentos y recursos a la hora de defender tu fe o a la hora de descubrir la fe, porque pretendemos precisamente iluminar con un poquito de espacio, por eso se llama Short Time, es un breve tiempo, pero queremos que sea breve pero intenso y que pueda despertar en ti curiosidad y deseo de indagar en las cosas del Señor en distintas áreas. Bueno, emitimos desde el 100.2 de FM, ya sabéis, en Radio Amanecer, una radio que es abierta a Málaga, capital y provincia, que por internet se llega a todas partes, a cualquier lugar del mundo, poniendo en Google Radio Amanecer Málaga, ahí tendrás la web oficial y podrás escuchar este y todos los programas. Que decirte también que estamos respaldados por la Fraternidad de Pastores y por el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Es el organismo que nos representa ante las autoridades, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, y que un servidor está como consejero de medios de comunicación, y precisamente por el hecho de hacer estos programas y poder comunicarme contigo en nombre de la pastoral de la ciudad. Muy bien, también deciros que el programa está patrocinado y producido por las Iglesias del Monte, que son las que nos apoyan en todos los órdenes, y la realización está a cargo del Proyecto Vida, que es un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, a tus pies para adorar al Señor, pero servirte a ti, en el nombre de Jesús. Pues como sabéis, hoy tenemos un programa, como es mensual, sobre el creacionismo y evolución. Y alguno dirá, bien, hoy toca evolución, porque sé que crea expectativa y crea ilusión, y algunos me estáis diciendo y escribiendo sobre lo interesante del programa, cómo se le están abriendo los ojos y cómo ahora tienen recursos y argumentos y solución a las dudas que hace poco planteaban. Para ello tenemos a nuestro biólogo Rubén Muñoz. ¿Cómo estamos, Rubén? Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros una vez más. Qué bien, es un lujo tener aquí a Rubén, licenciado en biología y además un curioso de todo lo que es la escritura, de la investigación de la Biblia, para ver a la luz de la ciencia, saber si lo que la Biblia dice es mitología o no, ¿verdad, Rubén? ¿Verdad? Hay muchas historias que se consideran mitología por el mero hecho de que aparecen en la Biblia, y eso es una idea que no es cierta. Y hoy pues vamos a descubrir una historia que todo el mundo ha oído hablar, pero que muy pocos conocen. Nos ha dejado en la intriga de qué es lo que nos está hablando Rubén. Pues precisamente de algo muy interesante, del diluvio. Y queríamos plantearte un reto. Si alguien por la calle te abordara y te preguntara, oye, ¿tú crees en el diluvio desde el plano de vista bíblico y universal? Un diluvio que inundó todo el mundo y todo lo que existe. ¿Crees en eso? ¿Piensas que es leyenda? ¿Piensas que es realidad? ¿Piensas que hay una exageración? ¿Piensas que es algo local? ¿Qué dirías? Bueno, pues para respondernos a esta cuestión, pues un científico nos va a responder de una manera científica qué es lo que la Biblia dice y si lo que la Biblia dice es simbólico o es literal tal cual está escrito. ¿Qué nos puedes decir tú, Rubén? Pues bueno, acerca del diluvio, pues es una historia muy conocida, como he dicho, pero muy pocos conocen realmente, ¿no? Como ya hemos dicho, sale la Biblia, por lo tanto se considera que no es cierta. Pues cada vez se investiga más, cada vez se tiene más recursos, se tiene más tecnología y podemos ver, desenterrando un poco, quitando un poco de polvo de la superficie de la Tierra, podemos ver muchas cosas que no coinciden con la versión oficial de la mayoría de la comunidad científica, que afirma que hay millones de años, que los fósiles se forman con millones de años y que por supuesto nunca hubo un diluvio. Y lo que encontramos realmente en esas pruebas geológicas es que la historia del diluvio es totalmente cierta y las pruebas son irrefutables y no se pueden esconder por más tiempo. Por eso a eso nos vamos a dedicar hoy, a dar las pruebas que de una vez por todas le dan al diluvio la credibilidad que tiene. Qué bueno, qué interesante. La verdad es que esto puede ayudar a muchos cristianos que tienen dudas sobre el Génesis,
sobre la creación, sobre el diluvio, sobre la edad de las personas, como Matusalén, que vivió 960 y algo de años, y hay una confusión entre, bueno, ¿eso es real? ¿Es que Dios estaba hablando simbólicamente? No, no, es literal. Y hoy vamos a ver, a través de distintas áreas de este diluvio, qué es lo que realmente pasó. Porque Noé estuvo 100 años, dice la Biblia, construyendo todo un arca, que no era cualquier cosa. Exacto, ya hablamos en el programa anterior de que eso de que parece ciencia ficción, de que personas pueden vivir 100 años, incluso 969 años como Matusalén, vemos que biológicamente es posible. Hablamos de los telómeros y de la enzima telomerasa que protege esos cromosomas de ese ADN de tal forma que es inmune al envejecimiento. Y eso, pues, una vez más le da credibilidad al relato bíblico. Entonces, ¿por qué es tan importante dejar estas cosas claras? Bueno, en las últimas estadísticas, encuestas que se hicieron, vieron que el 50% de los jóvenes de nuestros días dejaron, los que creían en Dios, el 50% de ellos dejaron su fe por el relato de los millones de años y por el relato de la evolución. Es al fin y al cabo estamos en una guerra de ideas, en una guerra de cosmovisiones. Hay dos ideas. Una, Dios lo creó todo y por lo tanto la Biblia todo lo que dice de Génesis y Apocalipsis es cierto. Y la otra, todo surgió por causas naturales, todo surgió al azar y todo lo que hay hoy en la Tierra se explica por los eventos naturales que podemos ver hoy. Esas son las dos cosmovisiones. Pues bien, por eso es tan importante arrojar luz y destapar de una vez por todas la verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creemos que la geología es cierta? Lo que dice la versión de la geología, por ejemplo, porque hoy vamos a hablar del diluvio, luego lo que nos interesa hablar desde el punto de vista de la geología. Fósiles, sedimentos, rocas, todo eso es lo que vamos a abordar hoy. ¿Por qué la geología tiene esa idea tan clara de no hay diluvio? ¿Por qué tiene la geología esa idea tan clara de hay millones de años y no es posible una Tierra joven? El origen de todo esto no es porque después de un gran estudio, después de que muchos profesionales han estudiado esto, no. El origen de esto es porque el mismo origen, el día que se concibió la geología como ciencia, pues estamos hablando del siglo XIX, el padre de la biología, que, bueno, fueron varios, pero uno de los primeros fue Lyell, él dijo perlas como las que voy a leer. Él dijo, por el bien de la ciencia, estamos hablando del siglo XIX, la primera vez que se instauró la geología, la primera vez que nació la geología. Él dijo, por el bien de la ciencia, la parte física de la indagación geológica debería llevarse a cabo como si las escrituras no existieran. Quiero liberar a la ciencia de la geología de Moisés. Los procesos de cambio geológico siempre han funcionado en el pasado de la misma forma, con la misma tasa y con la misma frecuencia y con la misma potencia que podemos ver hoy en la actualidad. Con esas tres afirmaciones se ha montado la geología. La geología está fundada sobre otros pilares y no hay más. Es decir, directamente la geología va en contra de Dios, pero no porque se haya encontrado pruebas, sino porque así fue concebida, con la idea de destronar la Biblia de la visión de la cosmovisión de la humanidad. O sea, basada en prejuicio, ¿no, Rubén? Totalmente. Él lo dijo bien claro. Me he propuesto liberar a la ciencia y a la geología de Moisés. Claro, primero tienes que investigar a ver si Moisés lo que dijo era verdad o no, pero si ya de plomazo estás diciendo quiero quitarlo, sea como fuere, pues tengo que buscarle otra explicación. De hecho, eso es lo que ocurre. Como ya hablamos en programas anteriores, cuando un científico evolucionista o un geólogo evolucionista descubre algo que no encaja, simplemente no le prestan atención, simplemente o lo esconden, simplemente pasan de eso. Porque no encaja en su cosmovisión, pero son pruebas que... Sí, claro, pero eso tiene un problema. Claro. Si tú partes de un prejuicio, tú no estás diciendo cuáles son las posibilidades, no, estás quitando alguna de las posibilidades, con lo cual al final puede que las que queden no sean ninguna cierta. Luego al final toda esa investigación no vale para nada en el sentido de que he quitado esta y voy a ver si la B o la C es la correcta y resulta que ni la B ni la C es la correcta, te puedes morir de viejo, frustrado sin llegar a ningún punto. Claro que sí. Es más, esta afirmación de Lyell y este padre de la geología tuvo una gran repercusión, tanto es así que el mismo Darwin, que todo el mundo conoce,
llevaba bajo el brazo los libros de Deal se embarcó en el barco para investigar la naturaleza de los animales y elaborar su teoría de la evolución. Luego vemos el origen de todo, ¿verdad? El Claro. origen de todo es: quiero desbancar el cristianismo y la cosmovisión de que Dios lo creó todo de la faz de la Tierra. Y ahí es donde se fundamenta tanto la geología como la evolución. Ese es el padre de la evolución. Pues bueno, vamos a hablar un poco de las cosas, qué tipo de pruebas esperaríamos de ver en la historia geológica de la Tierra si hubiese ocurrido un diluvio global. ¿Qué esperaríamos ver? ¿Qué pruebas, qué huellas esperaríamos ver si hubiese ocurrido esto? Pues de la primera, un momentito, voy a compartir las imágenes que tenemos. La primera, pues se me ocurre, bueno, si ocurrió un diluvio global que cubrió de agua toda la Tierra, deberíamos ver pruebas de que efectivamente la Tierra, los océanos, cubrieron cada centímetro cuadrado de la Tierra, ¿verdad? Rubén, Sí. quisiera hacerte una pregunta antes de que tú sigas por ahí, porque me interesa. ¿Es posible que caiga tanta agua para que se produzca un diluvio universal? Porque claro, La- la cuestión es, ahora vamos a ver cómo se puede demostrar que eso ocurrió, pero ¿es posible que caiga tanta agua? Sí, el relato bíblico explica muy bien lo que ocurrió. El agua no solo llovió, hasta ese momento nunca había llovido, y eso es un dato muy importante, porque si el autor del Génesis que explica el diluvio se hubiese inventado esa historia, hubiese dicho que la lluvia era algo de siempre, que siempre ha ocurrido. Pero el hecho de que él fuese valiente y dijese: antes no llovía, el agua subía de la tierra en forma de rocío, y luego, después del diluvio, ya aparecieron, con el diluvio aparecieron por primera vez en la tierra las precipitaciones, demuestra que eso es real. Porque Claro, si yo me invento una historia, uso lo que me rodea, lo que conozco de mi vida. Por claro, ejemplo, si me invento que hay un diluvio, pues digo: llovió desde siempre y un día llovió más. Pero no claro. digo: hasta ese momento, hasta el diluvio, jamás cayó una gota sobre la tierra. La tierra era regada, según el relato bíblico, por un vapor, un rocío que subía del cielo. Eso es una prueba más. Pero Ujú. bueno, volviendo ¿qué evidencias esperaríamos si hubiese ocurrido un diluvio tan catastrófico? Pues los océanos cubrieron toda la tierra. Bien, hablando de la lluvia, es cierto, el relato bíblico dice que llovió mucho, pero no solo eso, sino que todas las fuentes de la tierra se rompieron. Lo que está diciendo es que los manantiales, los ríos, los arroyos se desbordaron. Todo el agua subterránea quedó expuesta y subió a la superficie. No solo fue desde arriba, sino también desde abajo. Vale, vale, claro. Si había un vapor de agua que regaba toda la tierra, que salía de la misma tierra, es porque había grandes cantidades de De agua agua dentro de subterránea. la tierra que Totalmente, salieron a la luz. como ocurre hoy en día. Hay aguas subterráneas, Claro, mucha agua claro. subterránea. Ujú. Pues bien, en cuanto a esta primera prueba, yo, bueno, ¿qué prueba, qué huella tenemos hoy, sin yo creer en nada, que me diga que la Tierra estuvo cubierta de agua? Pues bien, hace muy poquito tiempo, hubo un científico que descubrió, analizando la composición de las rocas a lo largo, del globo, de toda la Tierra, descubrió que la concentración de oxígeno que tienen rocas en todas partes del mundo corresponde a una concentración de oxígeno que encontramos solo en rocas sumergidas por el agua. Qué Luego interesante. encontramos que todas las rocas de la Tierra contienen en muchas partes distintas de la Tierra, me refiero, contienen esa concentración de oxígeno que indica que estuvieron sumergidas por el agua. Luego, indica que la Tierra, todo el globo, fue cubierto por agua. Lo que está diciendo es que hubo un diluvio, ¿no? Un diluvio global, no local, sino global. Esa es una de las primeras pruebas que deberíamos encontrar y que ya hemos encontrado. O sea que la Luego, concentración de oxígeno en la roca sí, se demuestra que ha estado sumergida en agua. Claro, el agua sí, tiene mucho oxígeno. claro, Entonces, se ha enriquecido con oxígeno y eso está por todas partes de la Tierra. sí. Demuestra, este científico afirmó que debido a su investigación, en algún momento de la historia geológica, la Tierra estuvo totalmente cubierta de agua. Esas fueron Ujú. sus palabras textuales. Vale, 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 vale. ¿De Interesante. acuerdo? Sí, sí. El segundo, esperaríamos encontrar, después de un diluvio global que lo arrasó todo,
pues deberíamos encontrar una gran cantidad de criaturas y plantas muertas, fosilizadas. ¿Y lo encontramos hoy en día? La respuesta es sí. Claro, por todas Tenemos partes. miles de millones de fósiles, ¿verdad? ¿Qué más esperaríamos encontrar? Pues amplios depósitos y muy repentinos de capas de sedimento, limo, arcilla, barro, arena, que luego se transforma en arenisca, ¿verdad? Lo encontramos y a lo largo de todo el globo. ¿De Claro, claro. acuerdo? Sí, sí, sí. Es así. ¿El petróleo tiene algo que ver con todo esto? Claro, el petróleo son animales y plantas muertos que quedaron enterrados bajo toneladas de sedimento, barro, para que nos entendamos, en condiciones de anaerobiosis, que significa en condiciones sin oxígeno, claro, estaban enterrados debajo del agua y debajo del limo, y ahí las bacterias anaeróbicas, que solo trabajan sin oxígeno, fueron fermentando esa materia orgánica de animales y plantas muertos hasta producir petróleo, el crudo. Ajá. Por eso encontramos petróleo en grandísimas cantidades en distintos puntos de la Tierra, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Es una prueba más. El petróleo que usamos en nuestros coches es una prueba más de, de ese diluvio. El diluvio explica los yacimientos de petróleo. ¿Qué más vemos? ¿Qué más esperaríamos encontrar? Pruebas geológicas en la Tierra si hubiese ocurrido un diluvio global. Fósiles marinos en todas partes de la Tierra, en distintos puntos de la Tierra, tanto a nivel del mar como en montañas, ¿no? Porque la Tierra fue cubierta de agua. Pues eso encontramos. Encontramos fósiles marinos incluso en el monte Everest, incluso en los montes, las montañas más altas, hay conchas marinas. ¿Cómo llegaron allí? Impresionante, ¿eh? Que pueda llevar concha a 8.000 metros de altura, ¿eh? Las hay. Y hay incluso fósiles mucho más curiosos, mucho más impactantes, que vamos a hablar en un momentito. Entonces, ¿cómo es esto posible? La Biblia lo dice bien claro. No solo dice que toda la tierra se cubrió de agua, por lo que así se explica cómo aparecen fósiles marinos en la cumbre de los montes, sino que además explica la Biblia que hubo grandes terremotos y volcanes. La tierra se conmovió en gran manera, se rompieron todas las fuentes subterráneas, la tierra se abrió, se quebró y hubo grandes movimientos tectónicos. Eso explica por qué animales que vivían a nivel del mar pueden aparecer en el cima de la montaña, Oye, me ¿verdad? surge una duda, Rubén. Entonces, Sí. ¿el Pangea se rompió posiblemente por el diluvio? Sí, Porque, eso es una teoría más, sí. Pangea es que hace, en la antigüedad, si tienes la conmovisión de que la Tierra es joven, tiene miles de años, hace miles de años, si tienes la sí, conmovisión de hace millones de años, pues hace millones de años, en algún momento de la historia geológica, sí. todos los continentes estaban unidos en uno solo. Era un gran continente y eso se llama Pangea. Ujú. Eso es una teoría y el caso es que así se explican muchos eventos que hoy vemos. Entonces sí, es posible, pero nadie estuvo allí, nadie puede saber, pero es posible. Encontramos evidencia de que podría explicar que en la antigüedad, en algún momento de la escala geológica, hubo solo un continente llamado Pangea. Claro, y el hecho del diluvio, como tú has dicho, que iba acompañado de movimientos, placas tectónicas que se Tectónicos, sí, rompían y todo sí. esto, quizás es plausible, ¿no? No digo que sea seguro, pero podría ser que el mismo diluvio hubiera provocado ese movimiento de continentes, al romper placas tectónicas, al haber Sí, movimiento térmico por el subsuelo, porque que esté cubierto de agua no significa que no haya lava. De hecho, hoy día en claro. muchos océanos hay volcanes activos, ¿no? Sí, debajo del agua y la lava está roja, en rojo vivo, debajo de kilómetros de agua. Sí, sí, eso Exacto, sí. Por exacto. supuesto es una posibilidad, claro que sí. Y luego con la cantidad de millones de kilómetros cúbicos de agua, pues se formarían los océanos que hoy conocemos, el Océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Mar Mediterráneo. Sí, Claro. sí, de luego que sí. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Hablando de los fósiles, ¿qué esperaríamos encontrar si hubiese ocurrido un diluvio global que acabase con toda la vida sobre la faz de la Tierra? Pues lo que llevamos una gran cantidad de cementerios fósiles. ¿Qué es Claro. un cementerio fósil? Una gran extensión donde se encuentran fósiles muy diversos, plantas, animales acuáticos con animales terrestres, todos mezclados, todos arrasados. Y eso es justamente lo que encontramos. Encontramos en muchas partes del planeta esos cementerios fósiles. Claro, en lugares donde no hay agua, claro.
Claro, Eso es son lo más simplemente sorprendente. enterrados bajo capas de sedimento, que ahora está solidificado. Claro, después de la gran presión que soportó por la cantidad de sedimento encima, la cantidad de agua encima, se solidificó. Por eso Claro, la arena se transforma en arenisca. Arenisca es un tipo de roca, pero está formado de arena comprimida, compactada, transformada en una roca. Y así hay muchos sedimentos, ¿no? Eh, entonces, otro dato muy, muy importante acerca de los cementerios fósiles es que se han encontrado miles de millones de fósiles de distinto tipo, animales, plantas, animales acuáticos, animales terrestres, en solo 2 metros de espesor. En solo una capa de 2 metros de profundidad, en esos 2 metros encontramos 1.000 millones de fósiles distintos. qué Para barbaridad. que nos hagamos una idea de que evidentemente algo catastrófico debió pasar para poder matar 1.000 millones de seres vivos y enterrarlos tan solo en unos 2 metros de Claro, barro. claro, tiene que ¿Cómo ser explicamos eso? claro, tiene que ser un acontecimiento repentino. Repentino, letal, absolutamente asolador, Sí. que está ligado al agua. Estamos hablando de que están enterrados por agua y barro, que está ligado al agua. ¿Qué Ujú, podemos imaginar? ¿Qué pasó? claro. Una Solo vez un más, diluvio. claro. De hecho, la mayoría de los geólogos modernos afirman ante esta cantidad de pruebas que debió pasar algo catastrófico. Ellos, por supuesto, no dicen diluvio. Recordamos que el geólogo desde su nacimiento ya está, sin que lo sepa, inclinado a que sea ateo, Claro. por la misma concepción de la ciencia de geología. Por eso ellos no dicen diluvio, ellos dicen un evento catastrófico. Bueno, pero en eso coincidimos. Nosotros coincidimos que el diluvio global fue efectivamente un evento catastrófico, tal y como Vale. lo dicen los geólogos. Vale. Ocurrió un evento catastrófico ligado al agua, no se nos olvide. ¿Ellos piensan, Rubén, que fue universal o fue local? Ellos no quieren hablar de diluvio. Diluvio significa hablar de Biblia. Evento catastrófico, un meteorito que cayó, movió los Vale, océanos, algo vale, así. Pero ellos no hablan de diluvio. Pero saben que está ligado al agua, un evento catastrófico global ligado al agua. vale, ¿Vale? vale, vale. Entonces, según las pruebas que hemos encontrado en los estados geológicos de estos cementerios fósiles, de la cantidad de sedimento fosilizado, el limo, el barro que se movió, se ha descubierto que para que la magnitud de este diluvio tenía que haber sido de alrededor de cientos de kilómetros cúbicos de agua. Imaginamos un kilómetro cúbico. Estamos hablando de un kilómetro de ancho, de alto y de largo. Eso es un kilómetro cúbico. Un Pues cubo, cientos de kilómetros, es un cubo que tiene un ¿sí? kilómetro cada De arista. alto, de ancho y de largo. Un cubo Exacto. gigante. Eso Ujú. es un kilómetro cúbico. Estamos hablando de cientos de kilómetros cúbicos de agua que tuvieron de cal, de arena, de cieno, que se tuvieron que mover a una velocidad de 5 metros por segundo. Qué Eso, barbaridad. eso es lo que encontramos en la Tierra hoy actualmente, sin Para querer en nada. que nos entendamos. Como que de aquí a Granada, todo eso está encima. Esa fue la cantidad Porque de son material, sedimento y agua que tuvo que moverse a una velocidad de 5 metros por segundo, no claro, 5 kilómetros por hora, estamos 5 hablando metros de por segundo. 100. 5 metros por segundo, sí. Qué barbaridad. Qué cantidad de agua, qué cantidad de sedimentos. ¿Cómo Eh, se pudo mover eso? ¿Qué explicación le damos a esos números? Un diluvio. Y un diluvio global. Bueno, entonces encontramos pruebas de este tipo de sedimentos en muchos puntos de la Tierra. Uno de ellos, voy a mencionar algunos. Estamos en Francia, Montreuil-les-Mines, y si es a mí una pronunciación en francés medio decente, no te preocupes. Montreuil-les-Mines o Les Mines, ¿vale? Ujú. Podéis verlo, buscarlo, intentar buscar en Google. Eso está en Francia. Pues se encontraron una cantidad de fósiles marinos mezclados con marinos, estamos hablando de peces, por ejemplo, mezclados con arañas y escorpiones. Ni las arañas ni los escorpiones están en el agua. Encontramos una mezcla de animales terrestres y marinos. Luego, una gran cantidad de agua que contenía animales marinos se movió sobre la faz de los continentes que contenía los animales terrestres. Es la única explicación. Ujú. Encontramos también en Florissant, Colorado, insectos perfectamente conservados. Como los insectos no tienen hueso, cuando tú entierras un insecto, se pudre y desaparece. No Ujú. queda fósil, ¿verdad? Lo Sí, mismo ocurre con las medusas. Se han encontrado fósiles de medusas. ¿Cómo es posible si las medusas son agua? Están hechas del 90% de agua. claro. ¿Cómo es posible que hayan quedado fosilizadas? Solo hay una explicación, ya solo desde el punto de vista científico. Y es que fueron enterrados de una forma rapidísima. Y por No dio agua. tiempo a pudrirse, no dio tiempo a pudrirse
y luego fueron soterrados bajo una gran presión, hasta dejar esa huella en ese sedimento que luego se solidificó. Es decir, tuvo que ser un evento rápido, muy rápido, enterramiento súper rápido, y eso lo suele explicado mediante una grandísima cantidad de agua. Claro, y no podría ser por calor porque se hubieran disipado esos fósiles. Tenía que No, ser claro, otra es que sustancia. directamente la teoría de que los fósiles, porque los geólogos y la mayoría de la comunidad científica y la mayoría de la gente que no sabe de ciencia ya se lo cree, es que creen que los fósiles se forman con millones de años. Pero estos fósiles van justamente en contra de esa teoría. No puedes tener un fósil de una medusa o el fósil de un insecto en millones de años. Se pudre y desaparece. Claro. Necesitas esos fósiles que tenemos, podemos tocar, ver, estudiar, palpar, solo pueden formarse en unos cuantos minutos, no en millones de años. Por lo tanto, es una prueba más de la que la Tierra no tiene millones de años, tiene unos cuantos miles de años. Y eso, ¿qué pasa? Que eso directamente pues, acaba con nuestra cosmovisión de que no fuimos creados. Y tenemos que aceptar la realidad de que fuimos creados y hace unos cuantos miles de años. Que al final es el origen de todo, ¿no? El no querer Exactamente. depender de un ser superior, de un Dios superior. Entonces, bueno, también tenemos algunas partes más del globo. En Wyoming tenemos enterrados murciélagos con peces. Es una prueba más. En Tasmania, eso está en Australia, Vale. hay un fósil muy famoso, se llama el Fossil Bluff. Es una zona que se llama Fossil Bluff. Ahí se han encontrado ballenas fosilizadas junto a zarigüeyas. Madre mía. Entonces, que yo sepa, las zarigüeyas no viven en el mar. Ujú. ¿Cómo han llegado ballenas y zarigüeyas a fosilizarse juntas en el mismo estrato geológico? ¿Verdad? Qué barbaridad. Hasta las ballenas murieron ante la avalancha de agua. Porque claro, tú piensas, esos animales tuvieron que sobrevivir, pero hasta las ballenas murieron, o muchas ballenas murieron, por la avalancha. O sea, que no fue que es que cayó agua en todo el globo. Es que lo que cayó era para cubrir toda la tierra conocida, como dice la Biblia. Que no Sí. quedó nada sobre Y el no agua, fue. sino bajo el agua. Y fue catastrófico. Estamos hablando de tsunamis, de olas de 30, 40, 50 metros, la tierra quebrándose, lava por todas partes. Nada sobrevivió. Absolutamente todo murió, todo fue arrasado. Los únicos sobrevivientes fueron los que entraron en el arca. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, mira, quiero hacer una pregunta que te puede dejar un poquillo, o sea, que nos puede hacer pensar. Entonces, si en el arca entraron animales terrestres, tendrían que sobrevivir algún animal acuático, porque hoy en día tenemos animales acuáticos, Sí, es cierto. Sí, es como verdad. ballenas, ¿no? Sí, es cierto, sí es cierto. Eso es algo que tengo que corregir. Sí, es cierto, Vale. sobrevivieron a animales acuáticos, es cierto es. Esto Porque... es como una clase, Rubén. Yo estoy aquí, Sí, yo soy sí, el sí. alumno, estoy aprendiendo. Entonces, Muy claro, bien, si me genial. Yo surgen también, dudas, digo, esto no sí, me sí, sí. cuadra. Sí, sí, es cierto, tienes razón, claro. Sí, es verdad que la mayoría de los animales acuáticos murieron, pero es verdad, tuvieron que sobrevivir porque las ballenas no entraron en el arca. Eso es cierto, ni los peces tampoco, y hoy tenemos peces. Es cierto, Vale, pero claro, tenemos fósiles de muchos peces y muchas ballenas como ejemplo exacto, de animales acuáticos que efectivamente fueron arrasados, aniquilados. Sí, es cierto. exacto. Vale. ¿Qué más te esperaríamos encontrar si consideramos que la Tierra tiene miles de años, no millones, y que las personas que vivían en aquellos tiempos presenciaron el diluvio? Un diluvio global, es decir, todas las personas que vivían en distintos puntos del globo. ¿Qué esperaríamos encontrar? Esperaríamos encontrar historias del diluvio en distintas culturas. Claro, Tiene sentido, ¿no? claro. Si fue global y pasó al mismo tiempo, pues, y todos los pueblos de la Tierra que en ese momento lo vivieron, pues tuvieron que dejar de alguna forma una historia que explicase lo que ocurrió. Y eso justo me lo encontramos. Encontramos historias en los pueblos nativos sudamericanos, encontramos las historias en Sumeria, lo que hoy sería Irak, en piedra, que explica la misma historia bíblica del diluvio. Incluso habla de un hombre que tenía un barco y nos suena de algo, ¿no? Sí, sí. Encontramos también pruebas en la antigua Babilonia. Leonard Woolley es un arqueólogo inglés que descubrió un figurat, una especie de templo en la antigua Babilonia. Eso fue el año 1920. Y después de excavar en ese figurat, en la base del figurat, lo que son los cimientos, encontró unos 2 metros de limo, arcilla y barro. Y esos 2 metros solo se pueden dar por una gran cantidad de agua. Por lo tanto, tenemos muchas evidencias del diluvio. O sea que esto que tú hablas de que hay
en muchas culturas una historia semejante en todas ellas, indica que de los hijos de Noé se fueron dispersando por toda la tierra y fueron llevando la historia que ellos vivieron. Y por eso Sí, se han escrito en las distintas culturas. claro. Tenemos una misma historia en diluvio en muchas culturas. Ujú. ¿Cómo explicamos eso? Todos no puede, si esto es una historia inventada, los incas, los mayas, los sumerios, los babilonios no pueden inventarse la misma historia porque sí, no pueden coincidir, no pueden tener tanta suerte. La única forma de interpretar esto es que no fue una historia inventada. De hecho, tenemos más de 270 historias de diluvio en distintas culturas por toda la Tierra. Madre mía, 270. Mm. Muy Así bien. es. Espero los que nos estáis viendo que estéis tomando nota. Yo estoy tomando nota como buen alumno. Luego haremos una recopilación básica de todo lo que nos está diciendo nuestro biólogo Rubén. Pero ve tomando nota porque es importante que tú tomes recursos para luego defender la posición que tenemos. Adelante, sigue Rubén. Pues bueno, entonces siguiendo con la misma línea, encontramos, por ejemplo, una capa de sedimento muy característica, que es arenisca. Arenisca viene de la arena, es decir, encontramos una capa de sedimento de arena arrastrada por el agua, no en un punto muy concreto de la Tierra, sino que cruza toda la Tierra, todo el planeta Tierra. Encontramos esta capa llamada capa de Tapeats, en el Cañón del Colorado. Esa misma capa se extiende llega hasta Israel, Inglaterra, países muy lejanos, y es como una cinta de sedimentos que se extiende por toda la Tierra. Y va, curiosamente, en dirección este-oeste, y coincide esa dirección en toda la Tierra. Eso implica un flujo de agua enorme, kilómetros cúbicos de agua, yendo esto-oeste a lo largo de toda la Tierra. Claro, una pregunta. Si Sí. esta capa está ahí, está intermedia, ¿qué pasó? Que después de que el diluvio bajaran las aguas, después sí que ha habido movimientos tectónicos que han hecho que otros sedimentos sigan acumulándose en donde estaba el agua, ¿no? Por eso la capa de arenisca está ahí, pero después habrá más capas, ¿no? O están siempre al final de esa acumulación. No, no, hay varias capas. Y depende, se encuentra está en el mismo estrato geológico y se extiende eso por toda la Tierra. Claro que luego hay más capas. Por eso, eso depende. Si tienes una visión como visión de que tiene millones de años, pues tú cada capa le darás unos cientos de millones de años. Sí. Si consideras que son unos miles de años, miles de años. El caso es que los estratos, eso es un poco ya otro tema, pero el caso es que los estratos geológicos no coinciden con la idea de los millones de años, porque hay muchos saltos. Un científico se pone a cavar y ve un estrato geológico profundo que dice tener 300 millones de años. Justo el que está encima le hace las mismas pruebas con la que obtuvo supuestamente que la antigua tenía 300 millones de años y justo la que está encima le sale que tiene solo 50 millones de años, por ponerte un ejemplo. Hay un salto de 100, 200, 300 millones de años. Eso no se sostiene. ¿Por qué ese salto de millones de años? Pues porque ni la una tiene 300 millones de años ni la otra tiene 50 millones de años. Ya. Solo tiene unos cuantos miles de años y ya está. Vale. Otra prueba que encontramos del diluvio es algo que ya hablamos en un tema en una reunión anterior y fue lo de los fósiles polistráticos. ¿Recuerdas qué era eso? No me acuerdo ahora mismo. Estaba esperando que me lo explicara y creo que nuestros oyentes tampoco se acuerdan. Pues por eso estamos aquí, para Me suena. refrescar la memoria y para corregir las cosas y para todo. Estupendo. Bueno, pues un fósil, poli significa mucho, estratos, distintas capas de roca. Entonces encontramos fósiles que atraviesan casi 20 estratos geológicos distintos. ¿Cuál es la interpretación de una persona evolucionista que cree en los millones de años? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, porque ese fósil poliestrático, que por ejemplo puede ser el tronco de un árbol, las raíces tienen 300 millones de años, como va atravesando distintas capas que supuestamente cada una tiene distintas edades, pues las raíces supuestamente tienen 300 millones de años, la parte media del tronco tiene 50 millones de años, y luego las hojas, como están en las más superiores, pues tienen unos cuantos, decenas de miles de años. Pero ese árbol no puede tener de distintas partes de su tronco distintos millones de años. Claro. Por lo tanto, eso no se encuentra en una parte, se han encontrado muchos. Interesante. Entonces, sí. ¿Alguna pregunta? Me parece que voy muy rápido, ¿no?
No, no, lo que podemos hacer al final, para que nuestros oyentes afiancen conocimiento, es hacer una referencia de las distintas pruebas que tú has mencionado acerca de que el diluvio bíblico es científico y es verídico y es real, ¿no? Y es literal tal como la narración bíblica la menciona, ¿no? Podemos ir mencionando al final y repasamos, pero yo creo que vamos bien, que vamos bien. Ujú. Muy bien. Pues volviendo a los fósiles, porque los fósiles es muy interesante, muy interesante. Todo el mundo piensa que, bueno, la Antártida pues es un lugar estéril, lleno de nieve, de hielo y frío, ¿no? Y ahí nunca hubo nada. Bueno, pues han encontrado fósiles en la Antártida de plantas, de palmeras, junto con peces. Ahí tenemos en pantalla uno. Ujú. Entonces, ¿cómo llegó a la Antártida? ¿Cómo era la Antártida antes? Pues antes era una selva muy exuberante. Y algo pasó que la cubrió de agua y luego se transformó en hielo. Ujú. Porque una de las cosas que la mayoría de la gente que conoce el relato bíblico ignora es que después del diluvio cambió el clima. Tanto es así que hubo una edad de hielo. Claro. Entonces los polos no estaban No. congelados en esa época. Por eso encontramos en la Antártida hojas de palmera fosilizadas. Ujú. O sea que hubo también un cambio Climático. un cambio climático, pero también, ¿cómo se llama cuando el eje de la Tierra cambia? Lo digo porque hace frío ahora en los polos y antes no. Porque en los polos hace frío porque el sol está, digamos, pasa de soslayo por los vértices, digamos, por la superficie. En aquella época era distinto. ¿Por qué no había polos congelados? Hace poco hubo un terremoto, creo que fue en Chile, muy potente, de escala 8 y pico de Richter. Eso se vio que movió ligeramente el eje terrestre. Ajá, Estamos hablando de que el diluvio fue como 70 veces peor que ese terremoto. claro, No es de extrañar que cambiase, por supuesto, la orientación del eje terrestre. Si un solo terremoto en Chile puede cambiar claro. unas pequeñas décimas los grados del eje, algo así tuvo que ser catastrófico. Cambió el clima y muy rápido y de una forma atroz. Muy brusca y Sí. produjo esos fósiles de palmeras que allí no se piensa que pueda haber una palmera debajo de Ent- aquellos bloques de hielo. Exactamente. Volviendo a lo de los fósiles, es algo que debería de destruir de una vez por todas la idea de los millones de años, porque supuestamente lo que avala la teoría de los millones de años es la geología, el estrato geológico, ¿verdad? Ujú. La geología afirma y reitera que los fósiles necesitan millones de años para formarse. Así explican que hoy en día no se produzcan fósiles. Hoy en día no se producen fósiles en la orilla del mar, porque dicen, no, es que eso necesita millones de años. Y eso es lo que se tiene que creer a pie juntillas. Pues tenemos una gran cantidad de fósiles que fueron como congelados en el mismísimo momento en el que estaban. Tenemos fósiles de peces comiéndose a todos esos peces. Aquí tenemos en pantalla un fósil de un pez con otro pez en la boca. Qué O barbaridad. sea, fue enterrado por el barro y el agua en ese mismo momento, en el momento que estaba abriendo la boca y atrapando otro pez. Increíble. Eso no tardó millones de años en formarse. Fue un instante, fue un instante. Se cubrió mientras estaba con el pez en la boca. Aquí tenemos la imagen, no es un cuento, lo podéis ver. Si queréis buscar en Google, yo he encontrado simplemente con fósil de pez comiendo o algo así, o fósil con pez de pez en la boca, algo así. Es muy simple de encontrar. También hemos encontrado de fósiles de animales marinos dando a luz. En el mismo momento en que el bebé delfín estaba saliendo de la madre, Increíble. murieron enterrados por el limo, el barro, y quedaron fosilizados hasta que nosotros lo hemos encontrado. En el mismo momento que estaba saliendo de la madre. Luego, eso dice que el fósil se formó instantáneamente. Por Ujú. eso, como hemos discutido antes, tenemos fósiles de medusa. La medusa no tiene huesos. No Claro, puede tardar, la medusa tarda unos cuantos días en desintegrarse, no millones de años. En millones de años no hubiese desaparecido totalmente, no hubiese quedado ningún resto de la medusa para crear un fósil, porque claro. tenemos fósiles de medusa y tenemos fósiles de insectos. Los insectos también se pudren y no dejan huesos que puedan dejar esa huella en la roca, Ujú. pero tenemos fósiles de insectos. Pero eso implica que los fósiles se pueden formar en cuestión de muy poco tiempo, en cuestión de días. Ujú.
Bueno, eh, yo creo que quizás nos dejamos algo en el tintero, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, tenemos todavía como 10 minutitos por ahí, un poquito más. Pero vamos, me Muy está bien. pareciendo interesante. Hacemos y recapitulamos un poquito para que nuestros oyentes afiancen conocimiento. Hemos Sí, hablado. una última cosa que no se Vale, me olvide. muy bien. Hablamos del petróleo. El petróleo también es una muestra de que hubo un diluvio. Ajá, Pero no hemos mencionado el carbón. El carbón es material vegetal, ajá. enterrado bajo gran cantidad de sedimento y fosilizado. Como tenemos muy numerosos yacimientos de carbón a lo largo de todo el planeta, vemos que ocurrió un evento catastrófico que acabó con la vida vegetal. Y también fue por agua, Ajá, porque son plantas fosilizadas, ¿de claro. acuerdo? Y carbón encontramos en todas partes, Sí, sí, eso muchísimo, es. ¿no? En todas partes del planeta. Por lo tanto, el carbón que hoy consumimos en nuestras barbacoas tiene un origen en una muerte global de la vida vegetal debido a una corriente de agua y de sedimentos sin precedentes. Qué bueno. Hay un montón de evidencias, ¿eh? Llevamos un rato hablando, no es que han dado tiempo. Llevamos 40 minutos hablando nada más de evidencias. Es tremendo, ¿eh? Y qué pena que esto no se conozca, que no se sepa y que se dé por hecho lo que nos han dicho, porque sí, y encima basándose en la premisa de la Biblia es falsa y por lo tanto no la podemos contemplar como una opción. Vamos a ver Exactamente. otras opciones sin tener en cuenta eso. Se llama prejuicio y la ciencia nunca puede estar basada en prejuicio, tiene que estar basada en la realidad empírica. Entonces hay que ver todas las opciones, por muy descabelladas que parezcan, porque es posible que una de ellas sea la certera. Y es tremendo cómo se ha quitado de un plumazo la Biblia por temas de fe y por temas de al final no querer reconocer que hay un ser superior que creó todas las cosas, que la Sí. evidencia lógica y la evidencia científica apuntan de una manera increíble a que eso fue así, y sin embargo se obvia la evidencia para llegar a desvariar en muchos aspectos. Es tremendo y lo damos por hecho ya. Sí, esto no ha venido así como así, esto se lleva gestando desde hace más de un siglo. Cuando llegó en el siglo XIX, un grupo de científicos no, simplemente de filósofos, decidieron que había llegado la hora de extirpar de la humanidad la filosofía cristiana, tal cual, ya está. Y de ese concilio, por llamarlo de alguna forma, surgieron el padre de la evolución, surgió el padre de la geología, porque es su foro interno, ellos simplemente dicen, tengo que elevar a la ciencia de Moisés, tenemos que olvidar la escritura como si jamás hubiesen sido escritas. Y eso es la filosofía que tenemos hoy en día. En Claro. el año 1900, Uh-huh. hace 100 años, había en Europa solo 1 millón de incrédulos, de personas que no creían en nada. Uh-huh. Incrédulos, 1 millón. En toda Europa, solo 1 millón. Hoy las cifras son muy distintas, ¿no crees? ¿No crees? Sí, sí. También es Pues verdad, eso es. estoy pensando mientras tú me hablas, que es verdad lo que dices, pero también es verdad que la Iglesia Católica ha hecho mucho daño al respecto, queriendo quitar también la parte científica y matando a gente como era Copérnico el que decía que la Tierra era redonda. Sí, varios. Copérnico, luego Galileo, sí. Entonces, claro, no es que queramos justificar este pensamiento, es que de alguna manera el mal testimonio en algunos momentos ha hecho que haya Sí, gente claro. que se vaya al polo opuesto. Es que es lo que tú dices. La Iglesia, lo que la humanidad entendía que era lo que decía Dios, que es lo que dice la Biblia, es lo que decía la Iglesia Católica. Y Claro, ahí está el error. claro, Porque las escrituras dejan desde muy temprano claro que la Tierra es redonda, entre otras cosas. En exactamente, Proverbios leemos el círculo de la Tierra. efectivamente. La Biblia lo dice, pero es que el problema de la Iglesia Católica de aquellos tiempos, los tiempos en que persiguió a Copérnico y a Galileo, la ciencia, la cosmovisión, la filosofía que tiene la ciencia, la Iglesia Católica, no era lo que decía la Biblia. Ese es el Ujú, error. No. Era lo que decía Aristóteles. Su filosofía efectivamente. aristotélica. Eso es lo que había adoptado como cierto la Iglesia Católica. Por eso tenían el sistema geocentrista, de que la Tierra era el centro del mundo, del universo, por ejemplo, que es lo que Copérnico y Galileo decían que no, la Tierra no es el centro, es un sistema Claro, heliocéntrico, no geocéntrico. Pero exactamente. no porque lo dijese la Biblia, no defendían
y mataban a cualquiera que no defendiese la Biblia. Ese es el error, ¿no? Ellas tenían una filosofía aristotélica y el que no defendiese ese punto de vista era enemigo. Por lo tanto, el error es ese, creer que lo que ha dicho una organización, un credo, un símbolo o un grupo de cualquier tipo de, bajo cualquier seña, es lo que dice la Biblia. No, la Biblia es la Biblia. Si tú quieres decir qué es lo que dice la Biblia, qué dice Dios, solo y exclusivamente lee la Biblia. Efectivamente. Encontrarás cosas como que la Tierra es un círculo y lo deja claro desde hace miles de años. Sí, ahí no hay uno, hay varios versículos y además que hay muchos textos científicos. Sí, sí. O sea, es verdad que la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí que muestra y Pero narra tiene ciencia, no es un libro de exactamente, ciencia, pero tiene ciencia. No es un libro exactamente, de historia, pero tiene mucha historia. exactamente. No es un libro de poesía, pero tiene mucha poesía y tiene Así es. profecía. Entonces, es interesante lo que tú has dicho, que si uno va a la Biblia con una mente neutra y empieza a leer, tú dices, madre mía, pues esto tiene sentido. Claro, Fíjate tú en qué siglo se escribió esto y esto hasta milenios después no se ha descubierto científicamente. O sea así que es. es lo que tú dices. Una cosa es el credo, la doctrina de un grupo, de una persona o de un grupo de personas, y otra cosa es lo que la Biblia, que es inspirada por Dios, dice y que no falla. Así que eso es un tema muy importante de apuntar. Pues no sé, ¿hay algunas señales más o repasamos rápidamente lo que hemos Ya, hablado? sí, ya podemos repasar. A mí me ha gustado lo del oxígeno en las piedras, me ha parecido interesantísimo, no lo había escuchado nunca, de que haya en todas las partes de la Tierra piedras Muestras de que piedras muestras, que... Ujú. claro, enriquecidas con oxígeno, de que Así es. demuestra que estuvieron sumergidas bajo agua. Así es. En algún momento, palabras textuales de este científico, que no es creyente, que hasta donde yo sé, dijo, en algún momento geológico toda la Tierra estuvo cubierta por agua. Eso es lo que mis pruebas han concluido. Claro que sí, y no solo esas, sino todas las que hemos estado discutiendo. ¿Sabes lo que me estoy acordando ahora? No sé si te acuerdas de Josh McDowell. Josh McDowell era un cristiano, ya es mayor, pero en los años 70 él era ateo, ateísimo. Además era profesor de universidad Mm, y él se propuso demostrar que la Biblia era una falacia, que la mm. Biblia era mentira y que era pura mitología. Y se tiró mucho tiempo estudiándola y al final de su estudio acabó entregando su vida a Cristo. Así es, así es. Porque decía que era imposible negar esa evidencia desde muchos puntos de vista. Y hay un libro que escribió dos, Evidencias que exigen un veredicto. O sea, Así es. cuando la evidencia es tan palpable, exige el veredicto. La Biblia es inspirada por Dios, Dios existe, Jesucristo murió por nosotros, y si no aceptas eso, vives divagando en tu mente y al final llegando a conclusiones equivocadas, ¿no? Me Claro. encantó. Pues mira, los fósiles, que nos encontremos fósiles vegetales, fósiles animales y fósiles marinos, y que además estén juntos, indican una catástrofe mundial y además repentina en poco tiempo que no se puede explicar de otra manera y que tuvo que ser provocado por agua, no Sí, por catástrofe de lava que hubiera desintegrado cosas como una medusa o como un insecto que no tienen huesos, ¿no? así Me ha es. parecido también muy interesante. Después sobre todo, lo de las 270 historias en distintos tipos de culturas hablando de un diluvio universal. Ujú. No había internet, no había WhatsApp en aquel momento. No podían ponerse, no sé, babilonios o sumerios De en acuerdo, concordancia con los mayas o los tribus nativas de hace mucho tiempo. Oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a contar toda una historia que sea de un hombre que construyó un arca, que cayó un diluvio universal, que arrasó. No es posible, ¿verdad? no es posible, no es posible. Después lo de la arenisca, ¿no? Que hay una capa mundial de arenisca en toda la Tierra. Que cruza el globo desde Estados Unidos, se sigue hasta Inglaterra, llega hasta Israel, de sedimento. Es interesante. Sería interesante hacer un programa de por qué o a qué conclusiones llegan los científicos que de por sí ya salen con la premisa de la Biblia no, qué explicación le dan a todo eso. Claro, buscan soluciones, pero son parches, realmente son parcheados para poder explicar esta parte, pero después no conciliará con otra explicación de otra prueba en otro lado y al final es Así una es, sí. confusión. Sí, hablamos, por ejemplo, ya que estamos hablando del agua, el último programa, uno de los programas que hicimos hace poco, del Sí. origen del agua, porque es algo que parece que el agua no tiene importancia y hoy en día tampoco se sabe de dónde viene tanta agua en la Tierra.
Uno de esos parches que intentaron explicar de dónde viene tanta agua fueron esos cometas que supuestamente transportaban hielo, cayeron sobre la Tierra y llenaron la Tierra de agua. Y por eso se envió una sonda espacial llamada Rosetta a un cometa para ver si realmente tiene una cantidad de agua significativa como para llenar la Tierra de agua. Y se vio que no, en absoluto. Así que la incógnita de quién es el padre del agua sigue en el aire desde el punto de vista científico, pero la Biblia hace mucho tiempo que lo dijo. El mismo Claro. agua, curioso, ¿no? El agua está ahí y no lo puedes negar, que 3/4 de la Tierra es agua, que la Tierra estuvo cubierta por agua, son Ujú. cosas que están ahí y no se pueden negar. Bueno, y para que veas que estoy atento a lo que dices, te voy a explicar ahora mismo qué es un fósil foliestático. Estrático, Estrático. de ¿Ves? estratos. Que un vegetal, un árbol o un animal, pues está en varios estratos a la vez seguido. Entonces no puede haber millones de años entre un estrato y otro cuando es el mismo ser el que Ahí está. atraviesa los mismos estos estratos, ¿no? Claro, y hay fósiles que se consideran que, por ejemplo, tienen 200 millones de años y se encuentran en capas que no tienen 200 millones de años y en otras que tienen 100, en otras que supuestamente tienen 20, no sé, supuestamente tienen 1. No puede ese animal vivir en todas partes al mismo Claro, tiempo. claro. No, es un animal, como por ejemplo un trilobite, ya no existe, fue extinguido por el evento que fuese, pero estaba en la Tierra junto con todos los demás. Y no se puede tampoco coger un fósil como ese famoso fósil de ese pájaro que parece un reptil, el Archaeopteryx, y decir que sí, ¿ves? Tenemos un pájaro raro que parece como un reptil según nuestra idea, y decimos que esa es la prueba de que los pájaros vienen de los reptiles y así que eso aprueba la evolución. No, es un fósil que le hemos llamado el nombre de Archaeopteryx, de un pájaro que ya no existe, por muy raro que nos parezca, es un pájaro que no existe. No Ujú. puede, eso no es es una prueba de que venga de un reptil, en absoluto. Claro, Pero eso se coge como pilar fundamental de que es una prueba de la evolución. No, eso no es cierto. claro. Y bueno, y para mí la gran prueba es el petróleo y el carbón. Fósiles vegetales por toda la Tierra, porque tú dices, vale, petróleo, Arabia Saudí, Venezuela, Rusia, Estados Unidos, pero es que carbón, no conozco país que no tenga carbón prácticamente. O sea, Donde había plantas exactamente, que fueron enterradas por limo, barro y agua. Ya exactamente. está. Esa es la explicación. Bueno, Rubén, entonces, ¿te ha aprobado o no? ¿He aprobado? Totalmente. Sobresaliente. Bueno, espero que tú también, que nos estás escuchando, hayas aprobado, hayas tomado nota de todo lo que Rubén nos ha estado diciendo, porque ha sido mucha información. De hecho, él pensaba que iba muy deprisa. Yo creo que ha sido moderado, ponderado, que ha sido paso a paso y que hemos podido asimilar todo lo que nos has dicho en esta tarde. Así que muchas gracias, Rubén. Ya no hay tiempo para más sedimentos. Tenemos que, que parar aquí y agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros y hayas podido compartir estos conocimientos que tienes. Ha sido un placer. Ha sido un placer estar otra vez con vosotros y poder hablar de algo tan bonito, ¿no? Y tan importante. Bueno, el mes que viene tenemos que quedar para otra aventura, ¿no? ¿Tenemos ya Sí. alguna idea de lo que va a ser o nos dejas con la incógnita? Voy a dejarlo con la incógnita esta Vale, vez. muy bien. Bueno, luego me lo dice. Pues nada, gracias, un abrazo, Rubén, Un y nos abrazo. vemos en la próxima programa para seguir hablando sobre el creacionismo y la evolución y todo lo que conlleva la Tierra y lo que hay en ella. Muchas gracias, un abrazo, Rubén. Un abrazo. Nos vemos. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que estamos encantados de que podáis escuchar, ver el programa. Lo hacemos con mucho cariño, intentamos que sea de una manera distendida y sencilla. Si yo lo he entendido, tú también lo puedes entender, porque Rubén se baja un poquito, baja el nivel y nos lo explica de una manera rudimentaria para que podamos comprender que la Biblia no es una falacia, no es una mentira, no es mito, sino que es real, es literal y que Dios nos quiso explicar con un lenguaje sencillo la realidad de lo que ocurrió. Y hoy día la ciencia nos apoya para explicar con detalles más técnicos qué es lo que ocurrió en realidad. Así que espero que te haya gustado el programa, a mí me ha encantado y nada, te reto a que la semana que viene estés en un nuevo programa de Short Time para poder seguir hablando de muchos temas, de psicología, de entrevistas, de la historia de la Iglesia y, por supuesto, de creacionismo. Un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos. Hasta luego.